Entonces vamos a continuar hoy con la segunda parte de esta lección número 11 de Números, que se titula Las festividades y las ofrendas. Nosotros vimos hasta la semana pasada parte del capítulo 28, donde Dios ordena al pueblo de Israel acerca de sacrificios y de ofrenda que se debe entregar a Dios cuando ellos entren a la tierra prometida de Canaán. Nosotros sabemos que el libro de Números es el censo y contar las cantidades del pueblo por escuadrones para así formar un grupo de soldados de Dios para poder enfrentar una guerra que van a tener que luchar cuando entren a la tierra prometida de Canaán. Pero una vez cuando ya hicieron el censo, porque vimos que hicieron ya el segundo censo con el nuevo grupo de obedientes, nueva generación de obedientes de la palabra de Dios, y con ese nuevo censo, después de formar escuadrones, saber qué cantidad de soldados tenemos para poder luchar, pues el sentido común nos diría es que debería entonces ahora empezar a entrenarlos militarmente a ese grupo de gentes para poder formar un fuerte batallón y pelear la guerra cuando entren a la tierra prometida, así pueden conquistar esa tierra. Ese sería el sentido común de la gente. Pero aquí parecería como que en lugar de ahora, luego del censo, en lugar de enseñar estrategias y tácticas militares al grupo, ahora lo que le enseña a Dios es a cómo adorar a Dios, cómo entregar ofrendas a Dios, cómo obedecer los preceptos de adoración y de entregas a Dios. ¿Por qué será eso? Parecería que en lugar de Números, esto parecería que estamos viendo el libro de Levítico otra vez. ¿Se acuerdan? Esto vamos a tener que entender porque acá hay una gran voluntad de Dios en darle estas enseñanzas, porque en lugar de formar, ahora la formación que Dios quiere dar al pueblo de Israel no es una formación estratégica militar, sino es una formación espiritual. Porque la guerra, ¿quién la va a pelear? La va a pelear Dios. Entonces, lo que tiene que hacer el pueblo de Dios es obedecer y adorar correctamente a Dios, y el que va a pelear la guerra va a ser Dios. Por lo tanto, Dios está dando estas instrucciones porque es la manera de ganar batallas para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no pelea la guerra a ellos, la guerra la pelea Dios, pero a la manera de Dios, y el pueblo tiene que obedecer la manera de Dios, y eso es adorar a Dios, obedecer las palabras de Dios. La semana pasada vimos que entonces Dios le instruyó cuándo y cómo y cuántos animales deben sacrificar, y habíamos dicho que había entregas de ofrendas todos los días, de mañana y de tarde. Después también el primer día de cada mes tendría que también ofrendar una gran cantidad de animales, lo cual es una ofrenda, entrega, abnegación total a Dios. Aquí vimos que esta forma de entregar ofrendas en el altar de holocaustos, cortados y quemando totalmente, transformando este sacrificio en humo, que va a ser un aroma grato, que va a ser elevado a Dios para que no quede nada, sino que sea completamente consumado y entregado a Dios. Eso es el sentido de lo que es el holocausto. Y Dios está instruyendo que debemos ser de esta manera totalmente consagrados a Dios para entregar completamente nuestra vida al servicio de Dios. Eso es lo que significa estas ofrendas que Dios está instruyendo. Hoy continuamos ahora con la pregunta número 3. Dice: ¿cuál es el significado de que haya ordenado comer el pan sin levadura durante 7 días? Y dice el versículo 17, donde dice: el día 15 del mismo mes celebrarás una fiesta y durante 7 días comerás pan sin levadura. Ustedes se acuerdan en Éxodo capítulo 13, 5 al 10, donde dice aquí: y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor.
En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Y continúa diciendo Éxodo: ni siquiera habrá levadura entre ustedes, comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año en la misma fecha cumplirán con esta ley. Bueno, aquí estamos hablando de lo que es la fiesta de panes sin levadura. Dios está instruyendo al pueblo de Israel que primeramente, ¿se acuerdan? El día 14 del primer mes es el día en el cual ellos salieron de Egipto, que se llama la festividad de las Pascuas o el Pesaj. En ese día ellos van a tener que derramar la sangre del corderito y pintar con esa sangre el dintel de la puerta, y además comer dentro de la casa ese corderito para que ellos no puedan ser muertos por el ángel de la muerte. Esta instrucción de Dios es lo que permitió salvar al pueblo de Israel de la maldición de la muerte que vino sobre Egipto, y por ese hecho ellos fueron liberados, y por ese motivo Dios les instruye para que Israel recuerde para siempre ese hecho a través de la Pascua de Dios. Y después del día, inmediatamente después de las Pascuas, que es el día 15, comienza una festividad de purificación. Durante 7 días ellos no deben comer nada que contenga levadura. Y tampoco debe haber levadura o fermentación dentro de la casa. Todo lo que haya fermentación, todas las comidas fermentadas tienen que eliminar, tirar fuera de la casa. No tiene que haber ninguna fermentación. Tiene que ser totalmente puro de levaduras, nada de levaduras, ni comidas, y ni siquiera tiene que haber en las casas. Tiene que hacer una limpieza de la casa exhaustivamente para que no haya levaduras o fermentación. Y todo esto es ¿por qué? Porque esto está relacionado con la tierra que Dios quiere darle a ellos y de la tierra donde Dios los ha sacado. Porque ¿qué significa la levadura? La levadura es algo que simboliza impureza, lo cual es el pecado. Entonces Dios quiere que el pueblo de Dios, que fue sacado, rescatado de la esclavitud, y ahora tiene que ir a una tierra prometida, que en esa tierra deberán vivir de acuerdo a las órdenes y las palabras y los preceptos de Dios, que va a ser un estilo de vida del pueblo de Dios. Y en ese interín, todo el pueblo lo que tiene que hacer es purificarse. No tiene que haber ningún pecado, para que el pueblo ahora tiene que dedicarse a adorar a Dios sin pecado, sin impurezas, y dentro de esa tierra que Dios le va a dar como bendición, porque en esa tierra, cuando ellos entren, se van a dar cuenta que ellos han sido salvos de la tierra de la esclavitud de Egipto. Por eso, y será usted para como una marca distintiva, un recordatorio, dice aquí, de que esta ley que Dios le está dando es para darse cuenta, para recordar que Dios los sacó de Egipto desplegando su poder, y año tras año en la misma fecha deberán cumplir este precepto para recordar de dónde Dios los ha sacado y cómo Dios los ha sacado y hacia dónde quiere Dios llevar la vida de su pueblo. Un pueblo digno, santo, sano, obediente a la palabra de Dios y sin pecados y sin elementos de impurezas que da este mundo. Bueno, este es un poco el concepto que Dios quiere enseñar al pueblo de Israel. Si nosotros vemos en 1 Corintios 5:8, dice así: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces aquí podemos entender qué significó o qué quiso decir cuando hablaba: tenemos que eliminar toda la levadura, que es la malicia y la perversidad, todo pecado, y que estemos ahora con un pan sin levadura, pan sin pecado, que es la sinceridad y la verdad.
Y sabemos que no solamente el pan de comida se está refiriendo, sino aquí el pan, también nuestro Jesucristo es pan del cielo. Por lo tanto, ese pan, esa forma de asimilar las enseñanzas de Jesucristo, que es sin pecado y que es toda una sinceridad y una verdad, también se refiere a esta festividad de lo que es el pan sin levadura. Gálatas 5:9 también dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, por lo cual sabemos que esta levadura, el pecado, como la levadura, tiene la capacidad de poder fermentar y afectar toda la masa. Por eso Dios quiere que se elimine toda esa maldad, perversidad que simboliza la levadura, porque una levadura que se deja estar, a la larga va a seguir influyendo en la vida de uno y en la vida de la comunidad, del grupo, para que todo se degenere o se caiga en la perversidad del pecado. Por lo tanto, Dios quiere que nuestra vida sea siempre limpio de pecado y eliminemos ese pecado. Estemos constantemente tratando de ver qué tenemos en nosotros de impureza que le desagrada a Dios y empecemos a limpiarnos con la sangre de Jesucristo a través del arrepentimiento sincero y de mirarnos a nosotros mismos frente a la palabra de Dios, qué es lo que estamos no obedeciendo a la palabra de Dios, qué es lo que estamos nosotros siguiendo como guía a las cosas de este mundo. Entonces tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos y además en Mateo 16:6 dijo, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso quiso decir Jesús, que eviten las enseñanzas equivocadas de los fariseos y de los saduceos, porque muchas veces las levaduras en la vida real entran por la cabeza, entran por nuestros pensamientos. Las malas enseñanzas, las doctrinas equivocadas, pensamientos equivocados en contra de Dios, pensamientos de rebeldía, pensamientos de terquedad, todos entran por nuestra mente y eso es lo que empieza a corromper a uno y también influenciar a los demás. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaban en Cades Barnea y querían entrar a la tierra, todos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios y hay algunos jefes y líderes salieron a decir, no, tenemos que primeramente investigar y espiar y explorar qué gente son aquellas y tenemos que enviar espías primero. Bueno, todo ese tipo de pensamiento que el enemigo le ha dado entró en esos líderes y esos líderes les afectó para que todo el pueblo de Israel asimilara ese pensamiento equivocado en lugar de obedecer a Dios y por ese motivo ellos fueron castigados por Dios y por consiguiente terminaron muertos en el desierto. Y en Mateo 16:12 Jesús mismo también dijo, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Porque esta levadura que Jesús le habló no es levadura del pan, sino es la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Por lo tanto, la levadura que aquí habla la Biblia simboliza el pecado o el hecho de olvidar la gracia de Dios, que es el pecado definitivamente. Continuamos con la pregunta número 3 siguiente, donde dice, ¿y qué se debía hacer el primer día y el séptimo día? Esto es, durante esos 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Nosotros vimos la semana pasada que durante esos 7 días, todos los días, tendrían que ofrecer un sacrificio a Dios que constaba de una igual cantidad que ellos tendrían que ofrecer cada primer día del mes, ¿se acuerdan? El primer día de cada mes tenían que entregar 2 novillos, un carnero, tenían que también además entregar 7 corderitos de un año y también un macho cabrío para la expiación de los pecados. Pero cada uno de esos días, de los 7 días de fiesta de panes y levadura, tendrían que matar y entregar a Dios las mismas cantidades de esos animales a Dios. Además de los 2 corderitos que deben entregar siempre de mañana y de tarde. Por lo tanto, esos 7 días van a ser unos 7 días de entregas continuas de todos los días, entregar ofrendas a Dios.
Pero Dios dice, durante esos 7 días, el primer día tendrá que celebrar una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Y al séptimo día también celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Está ordenando Dios que tanto el primer día de la fiesta de panes sin levadura y el séptimo día, el último día, ambos días, tendría que ser unos días feriados. Unos días donde dejan de trabajar, dejan de ganarse su pan y dedicar enteramente en honor a Dios, a hacer una fiesta solemne para recordar la obra y la gracia que Dios derramó sobre nuestra vida. Nosotros también, nuestra vida tiene que estar siempre reuniéndonos de esta manera. Nuestra vida tiene que ser, tanto el primero y el séptimo, un ciclo completo de nuestra vida. Quiere decir, esto es constantemente, un ciclo completo de nuestra vida es todas las semanas, todos los días. Nuestra vida continuamente tiene que estar celebrando esta fiesta solemne a Dios en honor a aquel que ha entregado su vida para eliminarnos todos los pecados, todas las levaduras de nuestra vida y para que nosotros podamos ser libres de pecado y ser salvos. Y esto es la gracia que Dios derramó en nuestra vida a través de Jesucristo, la salvación que nos ha regalado. Por ese motivo, esta fiesta de panes sin levadura está indicando nuestra vida cómo debe ser de puro y de adoración y de entrega y abnegación completa a Dios. Y aquí, como dice, el primero y el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, se debía celebrar una fiesta solemne en honor y en conmemoración al Señor por la salvación y la protección que nos ha estado brindando. Por lo tanto, esos días no es el sábado, pero Dios dice, declaren un día de fiesta donde no deben trabajar, un feriado. Nosotros cuando decimos feriado, decimos, ay, es un día sin trabajo, es un día de descanso, así que vamos a salir a pasear por allá y no hacemos nada con la familia. Pero el creador del feriado es Dios. Dios ha creado ese feriado no para salir a pasear, sino para que ese día dejemos las cosas de trabajo, de ganar el pan de nuestro día y empezar en ese momento a adorar a Dios, a celebrar y a gozarnos en Dios, porque esos días serán especiales y tenemos que recordar la bendición que Dios nos ha regalado. Para eso está el día de los feriados y las festividades. Por lo tanto, no es el sábado, pero no debía trabajar, sino dedicar tal esfuerzo a la celebración para la gloria de Dios. Ese era el día que Dios está ordenando, el día primero y el último día de la fiesta, donde no se debe trabajar, pero sí dedicarnos enteramente para celebrar y gozarnos y glorificar a Dios. Porque ese no es un día de descanso del sábado, pero debía dejar sus trabajos personales para honrar a Dios. Es un día de festividad solemne para honrar y glorificar a Dios. Esa es la vida que debe llevar el pueblo de Dios. La pregunta número 4 dice, ¿qué es la fiesta de las semanas y qué ofrendas debían entregar? Dice, durante la fiesta de las semanas presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Bueno, ahora estamos viendo lo que son las fiestas de las semanas. Nosotros vimos la fiesta de los panes sin levadura. Pero ustedes saben que después de la fiesta de los panes sin levadura, después de pasar 7 semanas, viene lo que se llama la fiesta de las 7 semanas o la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés. ¿Y qué se hace en el Pentecostés? ¿Se acuerdan el día de la primicia, que es el día 16 del mes Nisan? En ese día 16 tenían que entregar las primicias de la cebada. Y la cebada del día 16 van a tener que cegarlos durante todos estos días, todas estas semanas. Y cuando llega séptima semana, después de 50 días, la cosecha de la cebada ya ha terminado. Entonces comienza lo que es las primeras cosechas del trigo ahora. Y justamente coincide la cosecha del trigo con el Pentecostés. Y durante esta fiesta de la semana que es el Pentecostés, Dios está ordenando que debemos ofrendar
el grano nuevo, el nuevo grano obtenido, que es ahora el grano nuevo, es de trigo, las primicias de ahora de trigo. Y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo, es decir, en el día del Shavuot o en el día del Pentecostés. Además tiene que ofrecer sacrificios a Dios para glorificar a Dios, y eso es ofrecer 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, como se hacía siempre, como holocausto. Y holocausto para darle totalmente asado por fuego, para dar ese aroma grato al Señor. Y con cada novillo también deberá presentar una ofrenda de 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite, y con el carnero tiene que ser 4,5 kilos de esta misma harina. Y se acuerdan que esto es un medio, un tercio y un cuarto de hin. Con cada uno de los 7 corderos también 2 kilos de harina con aceite. Y también finalmente deberán incluir un macho cabrío para entregarlo como en sacrificio para la propiciación del pecado. ¿Esto cuándo? En el Shavuot, en el día del Pentecostés, que son 7 semanas o 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Y en esos días, además dice, presentarás todo esto junto con sus libaciones. No debe faltar las libaciones. ¿Se acuerdan que lo que las libaciones es echar las bebidas, por ejemplo el vino o lo que son bebidas, el mosto, sobre la ofrenda para fortalecer más ese aroma que se entrega a Dios? Además del holocausto diario y su libación, tiene que entregar todo esto que Dios está ordenando. Y los animales, por supuesto, no deben tener ningún defecto. Estas ofrendas son exactamente iguales a los que debían ofrecer los primeros días de cada mes o cada día de las fiestas de los panes sin levadura. No difieren, sino son exactamente iguales cantidad de animales. Pero igual no son pocas. Fíjense, hay que matar 2 novillos, un carnero, 7 corderitos, en fin, hay que matar. ¿Cuántos son entonces estos 10 animalitos más un macho cabrío? 11 animales todos los días. Y este es el día en el cual tendrán que ofrecer este sacrificio. Como siempre, antes debían expiarse su pecado, primeramente con el sacrificio del macho cabrío, con una ofrenda de sacrificio expiatorio. Esta fiesta también es de arrepentimiento de los pecados con la sangre de los animales. También una entrega total, abnegación y consagración en agradecimiento a la salvación, protección, bendición y suplir las necesidades que Dios ha estado brindando al pueblo de Dios. Por lo tanto, toda esta abnegación, todo este corazón de alegría, gozo, agradecimiento, tiene que ser acompañado, dirigido hacia Dios. Si bien hoy día nosotros no estamos entregando todos estos animales, pero el concepto, el espíritu es el mismo. En aquel momento, si bien entregaba a Dios todos esos animales para agradecer a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, para que nuestra vida sea de acuerdo a la palabra de Dios, exactamente hoy nos está dando el mismo mensaje de que debemos estar agradecidos, arrepentidos, en gozo por la bendición y la salvación que Dios nos ha regalado a través del sacrificio real de su Hijo Jesucristo por todos nuestros pecados, que es la levadura. Entonces, este mismo espíritu de las fiestas y de las ofrendas todavía es vigente, pero en el sentido espiritual hoy día. Y así debe ser la vida del pueblo de Dios. No es solamente ir un domingo, pasar un par de horas para alabar y para escuchar una palabra del sermón y después toda la semana pasamos igual que la gente de este mundo. Eso no es el estilo de vida que Dios quiere. El pueblo de Dios es un pueblo que constantemente, las 24 horas de los 7 días, de todos los meses y de todos los años, estamos dedicados y estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios porque estamos agradecidos por ese gran amor de Dios de habernos salvado de la esclavitud del pecado y de haber entregado la vida en sacrificio por nuestros pecados a su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta vida, este espíritu, este concepto
Este corazón es el mismo que debe llevar el cristiano de hoy, como lo ordenó Dios aquel momento al pueblo de Israel. Aquí tenemos una tabla de qué cantidades debían ofrecer. Fíjense que aquí tenemos las fiestas, aquí tenemos que todos estos animales tienen que ser entregados a Dios en sacrificio de holocausto, más esta columna está la expiación y tiene que ser un macho cabrío. Y sabemos que todos los días tiene que entregar 2 corderos cada día, uno por la mañana y otro por la tarde, y todos los sábados, cada 7 días, tiene que duplicar eso, entregar 2 corderos, lo que corresponde al sacrificio diario, más 2 corderos de un año para el sábado, en holocausto. Entonces, el sábado tiene que duplicar y entregar 4 corderitos para sacrificio de los sábados. Y dijimos que en primer día de cada mes tiene que entregarse entonces 2 corderitos, tiene que matar y quemar 2 corderitos, uno por la mañana o la tarde, pero a su vez ese día, primer día del mes, tiene que estar entregando 2 novillos, un carnero y 7 corderos y un macho cabrío para la expiación. Y cuando llegue la fiesta de la Pascua, y para empezar a celebrar la fiesta de los panes sin levadura durante los 7 días, todos los días tiene que estar entregando la misma cantidad todos los días durante 7 días. Estos 13 animales todos los días durante la fiesta de panes sin levadura. Pasado las 7 semanas o 50 días, cuando llegue la fiesta de las semanas o que es el Pentecostés, tienen que otra vez entregar a Dios, además de esos 2 corderitos, tiene que entregar lo mismo, los 11 animalitos, para ofrendar a Dios. Pero no se olviden que con cada uno de estos tipos de animales tiene que entregar toda esta cantidad de flor de harina y la cantidad de aceite de oliva y la cantidad de libación por cada uno de estos animalitos que tiene que estar matando. Tiene que llevar todo según esta tabla. Es decir, para corderos o cabras tiene que entregar 1/10 de efa, que son 2,2 litros de flor de harina. Cuando tiene que quemar un carnero, tiene que entregar 2/10 de efa, que son 4,4 litros o 4,4 kilos de harina. Y para novillo, que son 3/10 de efa, que son 6,6 litros o 6,6 kilos de harina, 6 kilos y medio. Y aceite son 1/4, 1/3, 1/2 de hin, que son para el cordero y cabra son casi 1 litro, que son 0,9 litros, y para el carnero 1,2 litros, y para el novillo 1,8 litros. Y como libación también la misma cantidad de litros para la libación. Fíjense, el sacrificio de ofrendas a Dios no era una cosa fácil. Para que pudiera el pueblo pedir, adorar a Dios, acercarse a Dios, entregar ofrendas a Dios, pedir sacrificios de expiación a Dios, todo era una cosa tan complicada porque toda esta cantidad tiene que estar sacrificando. Es como un matadero constante, sacrificio de animales. Es decir, ese dibujo que nosotros vimos, esto tendría que hacer todos los días y constantemente estaban aquí quemando animales, asando animales, en sacrificio como ofrendas en agradecimiento a Dios. Y ese corazón es lo que vale hoy día para que nosotros tengamos ese corazón de agradecimiento, de entrega, sacrificio, abnegación, esfuerzo para poder agradar y hacer la obra de Dios, hacer cumplimentar la palabra de Dios en obediencia. Lo mismo tenemos que hacer hoy día. El concepto es el mismo. ¿Está claro? Pero no termina esto así. Si nosotros continuamos viendo, ustedes recuerdan, aquí vamos a un poco recordar lo que era. Aquí tenemos el día 14 del Nisan, que es la Pascua, y tenemos aquí el día 15, que comienza el día 15 al día 21, que son 7 días. Durante esos 7 días está la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Matzot. Y aquí el día 16, ¿se acuerda? Después del día 15, es el día de las primicias, es el Bikurim, las primeras cosechas de la cebada. Y luego, después de las 7 semanas, que es el día 6 del mes Sivan, que son 7 semanas, está la fiesta del Pentecostés o el Shavuot, o también conocido como la fiesta de las semanas. Después de 7 semanas, ya apilando la cebada,
y están comenzando con las primeras cosechas del trigo y entregando las primicias, los primeros frutos del trigo a Dios en este mes del Sivan, en la fiesta del Pentecostés. Bueno, después de pasado todo esto, después de unos meses más adelante, al séptimo mes, van a venir otra época de festividades. Estas festividades comienza con el primer día del día 7 y después el primer día del 7, que es el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, que simboliza el año nuevo judío. Es decir, nosotros recuerden que este calendario azul que vemos aquí es el calendario religioso, porque Dios dijo el día que ustedes salieron de Egipto va a ser el mes número 1, pero en realidad ese era el mes 7 del calendario tradicional. Por lo tanto, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y el mes 7 religioso corresponde al mes número 1 del calendario tradicional. Por lo tanto, el primer día del mes 7 es en realidad el primer día del mes número 1 del calendario tradicional. Por eso se considera este día como el año nuevo o el primer día del año. Y como comienzo del año, empieza entonces con una purificación, y el día 10 Dios le va a instruir que sea un día del perdón, un día que se llama Yom Kippur, que está instruido en Levítico 16, y ese día también tiene que ofrecer sacrificios, un día de festividad, un día de dedicación completa y abnegación a Dios, y a partir del día 15 va Dios a establecer otra festividad del 15, unos 7 días en adelante, a partir del día 15, que se llama la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot en hebreo, o también se llama la fiesta de las enramadas. Es igual, las enramadas, tabernáculos, es la misma festividad. Ahora vamos a ver en detalle qué Dios ordena acerca de estas fiestas o estas festividades del mes séptimo. La pregunta número 5 dice: ¿qué se celebra el primer día del mes séptimo? El primer día del mes séptimo, ¿y qué ofrenda se debe entregar? Y eso es ya en el capítulo 29, comienza versículos 1 al 6, donde dice: el día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Este es el año nuevo, el primer día del año nuevo. Es un día de festividad, no se trabaja, se dedica entonces a honrar a Dios. Ese día se anunciará con toque de trompeta, primeramente unos toques de trompeta, y ese toque de trompetas, si nosotros vemos el Levítico, va a ser 7 toques de trompetas. Y como holocausto de aroma grato al Señor ofrecerás, ¿ahora cuánto? Un novillo. Antes eran, ¿se acuerdan? Eran 2 novillos, ahora es un novillo. Tiene que traer un novillo, un carnero, 7 corderos igual de un año sin defecto. Presentarás también lo mismo, 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite, con el carnero 4 kilos y medio de esa misma harina, y con cada uno de los 7 corderitos 2 kilos de harina, igual que siempre. Pero la diferencia es que ahora en vez de 2 novillos es solamente un novillo. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor por el pecado. Eso es igual. Eso cuando llegue el día primero del año, donde deberán tocar las 7 trompetas. Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas cereales y las libaciones, además del holocausto mensual. Fíjense, además del holocausto mensual y del holocausto diario. Todos los días tenía que entregar holocaustos, todos los primeros días del mes tienen que entregar holocaustos. Además de eso, tienen que entregar todas estas ofrendas. Tal como está estipulado, todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego de aroma grato al Señor. Sabemos que entonces, según el calendario religioso, el primer día del séptimo mes es el año nuevo judío, que se llama Rosh Hashanah. Rosh quiere decir cabeza y Hashanah significa del año. Es decir, cabeza del año significa el primer día del año, es el año nuevo, que es el Rosh Hashanah, el primero del mes séptimo, que corresponde justamente al primer día del primer mes según el calendario tradicional, lo que habíamos dicho antes. Se debía entregar las ofrendas diarias, más las ofrendas del primero del mes, y también estas ofrendas del primer día del año, como está ordenando Dios.
La pregunta número 5 siguiente dice, ¿y qué se debía celebrar el día 10 del mes séptimo? ¿Qué ofrendas se debía entregar? Bueno, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Es el día Yom Kippur, que es el día en el cual van a tener que expiar todos los pecados de la comunidad de Israel, más el pecado de los sacerdotes, del sumo sacerdote también. Es el día, todo el mundo debe pedir la expiación de pecado. Antes la expiación se ofrecía cuando uno tenía un pecado, cuando uno cometía un pecado y necesitaba ser perdonado de su pecado. Entonces, para arrepentirse de ese pecado, cuando uno comete un pecado, llevaba un animal para el perdón de sus pecados, para la expiación. Pero además de eso, Dios estableció estos días festivos donde todo el mundo igual tiene que entregar estas ofrendas por holocausto y también del sacrificio de expiación del macho cabrío. Pero además, Dios estableció un día especial por año, que es el día del perdón, el día de la expiación, y ahí tiene que expiarse todo el mundo. Todo el mundo no se salva, todo tiene que expiarse. Y eso es el día del perdón. ¿Y ese qué se debía hacer ese día? Bueno, dice el versículo 7, el día 10 del séptimo, es decir, esto es el primer mes, según el calendario, el primer mes, y el día 10, celebrarás una fiesta solemne. En ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Fíjense que es el único día donde todo el mundo debe ayunar por sus pecados. Antes solamente Dios dice no trabajen, pero ahora ese día ustedes van a tener que ayunar, obligación de ayunar. Como holocausto de aroma grato al Señor, ahora ustedes van a presentar un novillo, ¿se acuerdan? Igual que el día de la trompeta, un novillo, un carnero igual, 7 corderos también igual, pero lo que difiere acá es un novillo. Y los animales no deben tener ningún defecto. Con el novillo enterarás entonces 6,5 kilos de flor de harina mezclada con... Y todo esto es igual. Con el carnero 4,5 kilos de esta misma harina. Con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario. Bueno, aquí hay un sacrificio expiatorio para la propiciación, porque este es el día de la expiación. Además de lo que Dios estableció constantemente, tiene que haber una expiación específica para este día, con sus ofrendas de cereales y su libación. Si nosotros leemos en Levítico 23-27, lo que nosotros aprendimos, Dios le instruyó a los levitas, a los sacerdotes, cómo hacerlos el día 10 del mes séptimo de ese día, que es el día del perdón o el día de Yom Kippur. Deberán celebrar una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. ¿Qué animales? Esos animales que nosotros acabamos de leer. Y además de estas ofrendas, debían entregar las ofrendas expiatorias, primeramente para el sacerdote del pueblo, porque ese día para la expiación, el sumo sacerdote tiene que entrar ahora al lugar santísimo, donde una vez por año tenía que entrar. Ahora para la expiación del pecado de todo el pueblo, incluyendo a él mismo, tiene que ahora entrar para la expiación de sus pecados dentro del lugar santísimo, pero no puede entrar al lugar santísimo sin él previamente limpiarse de sus pecados. Para eso, él primeramente tiene que entregar, arrepentirse, bañarse, vestirse con unas túnicas blancas que simbolizan la purificación de su corazón. Y el sumo sacerdote primero tiene que expiarse, primero tiene que limpiarse de sus pecados. Y para la expiación de ese sumo sacerdote, que en este caso es Aarón, para entrar en el lugar santísimo, tiene que para él mismo, tiene que entregar un novillo para la expiación y un carnero para entregarlo como holocausto. Fíjense acá ahora, la expiación no es un macho cabrío, porque el sumo sacerdote es un hombre de mayor responsabilidad. Tiene que entregar un sacrificio más importante, que es un novillo ahora para la expiación. Y un carnero como holocausto al igual. Pero para el pueblo ahora, el pueblo también tiene que expiarse. Y para la expiación del pueblo, para el día de Yom Kippur, tiene que entregar 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto igual.
igual que el carnero holocausto acá, por lo tanto se necesita aquí un carnero para Aarón y un carnero para el pueblo. Son 2 carneros. Pero para la expiación, ese día, además del macho cabrío, un macho cabrío constante de todos los días, ahora tiene que entregar 2 machos cabríos para complementar con la ofrenda del día de la expiación. Y estos 2 machos cabríos, ustedes recuerdan, si nosotros cuando aprendimos en Levítico capítulo 16, tenía que uno entregar en sacrificio, según ese precepto de la ofrenda de sacrificio expiación, entregando todas sus grasas, ¿no es cierto? Pero el segundo macho cabrío tenía que atarle cintas rojas y llevarlos al desierto, ¿se acuerdan? Y hacerlos perder lejos, librarlos lejos de la comunidad, simbolizando que el pecado ahora quedó expulsado, quedó lejos de la comunidad. Esa es la manera entonces el día de la expiación que tiene que sacrificar esos 2 machos cabríos para la expiación. Fíjense que todo ese tema de las ofrendas no es fácil, no es fácil. Fíjense que el pueblo de Dios, para complementar todo esto según la ley del Antiguo Testamento, los israelitas tienen que estar constantemente dedicándose casi toda su vida para la entrega de estos sacrificios a Dios. Es decir, una abnegación a Dios. Lo cual hoy día el pueblo de Dios tiene que hacer lo mismo, lo mismo. Por eso lo que está diciendo Números, Dios no está enseñando a pelear la guerra, Dios le está enseñando a cómo realmente debe adorar a Dios, a la perfección. Debemos adorar a Dios de esta manera. Y aquí está la tabla de los animales del holocausto para el caso del primer día del año. Fíjense que estamos aquí viendo para el primer día del mes, del séptimo mes, y para el 10º día del mes séptimo, que en este caso es el Yom Kippur. Así que esto es el Rosh Hashanah y esto es para el Yom Kippur. Además de los sacrificios de todos los días y además de los sacrificios de todos los sábados, tienen que estar entregando esto en el día del Rosh Hashanah y de la trompeta, o este es el día del Yom Kippur. Entonces, tienen que entregar lo mismo, 2 corderitos, pero para el novillo, ¿se acuerdan que dijo que hay que entregar uno solo? No era 2, uno solo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y un carnero también. Un carnero tiene que entregar 7 corderos y 7 corderos. Eso igual. Pero aquí, si ustedes se fijan, como es el primer día del mes, del séptimo mes, que es estas ofrendas corresponden al principio del año, al primer día del año. Pero Dios había ordenado, como ese primer día del año también es un primer día del mes, tiene que también complementar con la ofrenda del primer día del mes, que se venía entregando todos los primeros días del mes. Por lo tanto, estos 2 animales, 2 novillos, más un carnero y 7 corderitos, son lo que corresponde al sacrificio del primer día del mes. Por lo tanto, cuando llegue el primer día del mes séptimo, tiene que entregar sacrificios para el primer día del año y sacrificios para el primer día de ese mes séptimo. Por lo tanto, tiene que entregar 3 novillos ese día, tiene que entregar 2 carneros ese día y tiene que entregar 14 corderos ese día y un macho cabrío. ¿Están de acuerdo? Bueno, acá en realidad me faltó, tendría que ser más otro macho cabrío. Aquí tiene que haber 1 más 1. Me faltó eso. Y lo mismo pasa con el 10º día del mes séptimo. Son 2 corderos para lo que es sacrificio de cada día. Y también tienen que entregar un novillo para el día del perdón. Pero también se necesita un novillo para la expiación. Aquí es para la expiación de Aarón. Y se necesita un carnero para el Yom Kippur. Y entregar un carnero para el holocausto de Aarón y un carnero para el holocausto del pueblo. Además tiene que entregarles esos 7 corderos que Dios les había dicho que entregaran. Y para un macho cabrío, además tiene que haber estos 2 machos cabríos que es para la expiación del pueblo que ordenó en Levítico 16:5. Por lo tanto, para el día del Yom Kippur tienen que estar sacrificando
2 corderos, 2 novillos, 3 carneros, 7 corderos y 3 machos cabríos. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo debe ser entonces estos sacrificios que Dios está ordenando? Por eso no es fácil, sino es complicado. Para empezar a obedecer todas esas palabras, tenemos que estudiar la palabra de Dios correctamente, pero en ese momento el pueblo de Israel tendría que estudiar la palabra de Dios, escuchar las órdenes, obedecer las órdenes de Dios y complementar tal cual como Dios les ha ordenado. Lo mismo tenemos que hacer hoy día nosotros. El pueblo de Dios no es solamente vivir y creer en Dios como quiera, sino tenemos que creer en Jesucristo, obedecer su palabra, estudiarla minuciosamente y tratar de cumplimentar tal cual para agradar a Dios. En ofrenda de sacrificio, mi vida está en sacrificio para hacer la obra de Dios, para predicar a Jesucristo, para estudiar la palabra y para poder ayudar a los demás espiritualmente y para que todos nosotros también podamos ser librados de nuestros pecados a través de la creencia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para a través de la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo y entregar nuestro holocausto espiritual a través de nuestra vida en sacrificio y abnegación y como consagración de nuestra vida para la obra de Dios. En fin, todo esto es hoy día lo que debe hacer un verdadero cristiano. ¿Está claro? Por lo tanto, ser un cristiano no es simplemente ir un domingo a la fiesta y decir simplemente yo soy cristiano. Si nosotros entendemos muy bien, todo esto lo tenemos que hacer además cumplimentando toda la palabra de Dios y sabemos que la salvación no es por obra, sino es por fe, pero la fe en cada una de estas cosas que simboliza que ha sido realizado a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el entregar ofrendas, adorar a Dios, pedir sacrificio de expiación, todo es muy complicado. Para que un hombre pueda ser perdonado de su pecado se necesitó todo esto y aún mucho más. Y todo esto, ¿quién lo cumplimentó? Cristo, una sola vez, con su muerte y sacrificio, pudo satisfacer, cumplir con todos estos requisitos de la ley del Antiguo Testamento para la expiación del pecado de la humanidad. Por eso, lo que Dios ha hecho por nuestro Señor Jesucristo es algo tan grandioso y estamos por eso tan alegres, contentos, agradecidos a Dios, porque hoy día no lo vamos a hacer todo esto. Lo debíamos haber hecho, pero estamos ahora haciéndolo, recordando y haciendo y dando gracias a Jesucristo, porque esa muerte en la cruz de Jesucristo, ese sacrificio, esa entrega total, esa abnegación, ese derramar sangre, todo eso es estas ofrendas que Dios había ordenado en la antigüedad. Todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos ahora aquí, en Rosh Hashanah, el día 10, y que tendrían que estar entonces ofreciendo estos sacrificios a Dios. Entonces hoy nosotros vimos las ofrendas del Shavuot, vimos la ofrenda del Rosh Hashanah y las ofrendas del Yom Kippur. Vamos a dejar hoy y la semana que viene vamos a ver acerca de los sacrificios de los 7 días, cómo deben ser de los tabernáculos. Así que recuerden, si nosotros vemos aquí, con todas estas ofrendas que Dios está ordenando, todo esto es para que nosotros hoy día estemos atentos a la palabra de Dios y tengamos que realmente, para ser un verdadero cristiano, tenemos que cumplimentar todos estos requisitos que Dios está reclamando a través de la fe en Jesucristo. Nosotros a través de la fe en Jesucristo estamos cumpliendo, satisfaciendo todas estas necesidades de la expiación y del holocausto en la adoración a Dios en espíritu y en verdad, ahora hoy día. Hoy día no matamos animales, pero con el mismo espíritu, con misma verdad, con misma dedicación y abnegación, estamos hoy día creyendo en nuestro Dios. Amén. Bueno, continuamos entonces la semana próxima con estas festividades y las ofrendas que Dios está ordenando al pueblo de Israel, cumplimentado por nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, entonces cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos hoy día también por estas palabras y entender que todos esos sacrificios
de holocaustos y de expiación que se necesitó y que tú estás ordenando al pueblo de Israel para que empiecen ahora a acatar las órdenes de Dios, a entregar sus vidas, consagrándose enteramente para la gloria de Dios, para la voluntad de Dios, y para que ese sea el éxito en las guerras, para que ese sea el método de ganar las guerras y ser victoriosos en las guerras. Sabemos que Dios, tú eres el Todopoderoso, sabemos que la guerra es de Jehová, por lo tanto, no es el problema de ganar la guerra, porque la guerra la pelearás tú y la ganarás, Señor, pero lo que necesitamos es que nosotros estemos santos, obedientes a tus palabras y poder experimentar que tú estés en nosotros y poder vencer todas esas batallas que hoy día haremos contra nuestros enemigos, en este caso espirituales en nuestra vida. Que el enemigo Satanás y los demonios que están constantemente tentándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestra vida, tirándonos esas levaduras para que empiecen a uno a corromperse con esas levaduras, pero Señor, tú estás ordenándonos para que eliminemos todos esos elementos de levadura, de pecado de nuestra vida, para que podamos estar pulcros, limpios, obedientes a tu palabra, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a través de estas palabras, a obedecerte, y si bien no entregamos estas ofrendas en sacrificio de animales, entregamos espiritualmente, en espíritu y en verdad, nuestro corazón, nuestra abnegación, nuestra entrega, nuestro agradecimiento y nuestra expiación en arrepentimiento, confiando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el Cordero de Dios, que fue sacrificado para pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos con todo gozo, con toda alegría, con toda gracia, Señor. Estamos aquí para agradecerte estas palabras y por todo lo que has hecho, estas bendiciones que has derramado en nuestra vida. Señor, estamos aquí para postrarte y honrarte y agradecerte en el nombre de Jesucristo. Bendícenos, bendice a cada uno de nuestros hermanos y para que podamos otra vez, la semana próxima, continuar con estas palabras, estos mandamientos tuyos de las festividades. Gracias te damos otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Amén.